capítulo 26, verso 31 al 35. Dice la palabra de Dios: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué momento, ¿verdad, hermanos? Donde estamos a punto de llegar a ese lugar, a Getsemaní, donde el Señor nos conmueve, sufriendo de esa manera en medio de la oración angustiosa, sabiendo que ya viene por Él, será arrestado, será tratado injustamente y será finalmente crucificado de una manera brutal. Aquí está Jesús camino a Getsemaní. Y una de las cosas más impresionantes de Jesús, cuando volteamos y vemos estos pasajes esta pasión, la pasión de Cristo, es ver a Jesús como alguien que siempre tenía el control de todas las cosas, que no había nada en Él para lo cual Jesús no estuviese preparado. Cuando vemos la oposición que enfrentó Jesús en su ministerio, sabemos que estaba preparada para ella. No lo vemos que Jesús se sorprendiera cuando sus enemigos, los más religiosos, se levantaron en contra de Él. Lo vemos en control absoluto, siempre de toda situación. Incluso cuando Él es traicionado por uno de los más cercanos, Él lo anuncia, Él lo predice, mostrándonos esa soberanía regia como rey, que Él sabe y tiene el control absolutamente de todo. Aquí estamos viendo, hermanos, ya a Jesús enfrentar un dolor, una agonía, no física, sino espiritual y emocional. Pero para todo eso Jesús está preparado, estaba preparado para todo. Ahora, hay cosas que al ser humano no son profundamente más dolorosas que otras. Y una de esas cosas tan dolorosas, miramos hace unas semanas, decíamos que una de las cosas más dolorosas es la traición. Bueno, el abandono de los amigos es algo sumamente doloroso. Cuando te enfrentas a una situación difícil, cuando la vida te presenta una adversidad grande, tú esperas que en esos momentos tus amigos estén a tu lado. Ahora, cuando tú ves que en esos momentos volteas a tu alrededor y buscas a tus amigos y lo único que ves de ellos son sus espaldas, hermanos, qué dolor tan grande, qué dolor tan profundo. Cuando no están aquellos que amas en los momentos que tú más los necesitas. Alguien dijo, y lo dijo con razón, que los tiempos difíciles traen una gran bendición. Y que esa gran bendición es que los tiempos difíciles nos permiten ver quiénes son nuestros verdaderos amigos. Los verdaderos amigos se conocen allí, en la adversidad. Es ahí, hermanos, donde ahora estamos viendo a Jesús en un momento tan difícil que está a punto de ocurrirle, y Él predice la actitud de sus amigos. Ahí en medio de la adversidad de la cruz, Jesús anuncia que sus amigos lo van a abandonar y le van a fallar. Van a fracasar. Van a fracasar como amigos. Ahí ellos lo van a dejar completamente solo. Pero para todo esto que le va a acontecer a Jesús, vemos que Jesús está tranquilo.
y está dispuesto a lo que le va a ocurrir. Está dispuesto, y no también solo dispuesto, sino está preparado para que eso ocurra. Qué grande es nuestro Cristo, ¿verdad? Preparado para sufrir toda tortura mental y emocional. Porque aunque vemos a Jesús siempre templado, eso no significa que Él no sentía dolor y angustia al ver el abandono de sus amigos. Le dolió y le dolió profundamente. Fue una tortura emocional y mental la que Él sufrió cuando los suyos le abandonaron, y eso fue parte de sus sufrimientos. Ahora, lo primero que vemos aquí, hermanos, es la omnisciencia de Jesús. Dice el versículo 31 que Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hay evangelio en esto, hermanos. El saber que Cristo, que nuestro Dios, que nuestro Salvador es omnisciente, en ese conocimiento, hermano, hay buenas noticias. Algunos se pueden asustar y aterrar en pensar en un Dios omnisciente que te conoce perfectamente, Él sabe exactamente cómo vas a actuar en el siguiente momento, qué es lo que vas a hacer el día siguiente, cuáles van a ser tus fallas dentro de un mes, un año. Él conoce todo acerca de ti. A algunos les aterra, o puede llegar a aterrarnos el saber que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que no hay nada oculto delante de Él, que Él no lo va a sorprender nada. Hermanos, pero en esta verdad también hay algo bueno. Hay evangelio, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Jesús predice el fracaso de los discípulos, y en medio de ese momento tan oscuro nosotros podemos ver algo bueno. Y es que en medio del drama de la cruz y de los padecimientos de Cristo, Jesús muestra sus virtudes. Hay buenas noticias para los pecadores. Alguien puede decir: ¿qué de bueno hay para nosotros en escuchar que Jesús anuncia que será abandonado por sus amigos? Bueno, hermanos, es que eso nos enseña esto. Nos enseña que el conocimiento anticipado de nuestras debilidades, de nuestras caídas, el conocimiento anticipado que Dios tiene de nuestras caídas, de nuestros fracasos, no hace desistir a Dios de cumplir sus planes. El que Dios sepa que fracasaremos en el futuro, el día de mañana, hoy por la tarde, el que Dios sepa eso, no hace desistir a Dios en sus planes, en sus propósitos para con nosotros. Jesús sabía que todos los discípulos le abandonarían, y aún así, Él estaba dispuesto a ir a morir por ellos. ¿No es buena noticia eso? ¿No es una virtud gloriosa de nuestro Dios que Él sepa todo y que a pesar de Él esté decidido en salvarnos? Él sabía que ellos esa noche, todos, no solamente Pedro, todos se acobardarían, que todos iban a llenarse de temor cuando las personas se encontraban en diferentes situaciones, los discípulos esa noche, y cuando las personas trataron de asociarlos con el Jesús que iban a crucificar, ellos se llenaron de miedo y pensaron: a nosotros también nos van a matar. Y se acobardaron. Él sabía que iba a pasar todo eso. Él sabía que todos huirían, y aún así no desistió de ir a la cruz a morir por ellos y salvarlos. Si usted supiera que su mejor amigo le traicionará el día de mañana, seguramente usted tomaría acciones en contra de eso. Sin embargo, Jesús hizo todo lo contrario. Él, sabiendo el fracaso de los discípulos, Él continuaría hacia adelante para mostrar para qué Él había venido. Cristo estuvo dispuesto a enfrentar por ellos esa cruz.
Cristo estuvo dispuesto a salir y enfrentar por ellos a los enemigos más grandes, al pecado, a la muerte y al Satanás, aún sabiendo que sus discípulos no iban a estar dispuestos a hacer nada por él esa noche. No hay una correspondencia. Él sabía que no iba a haber una correspondencia y aún así, él decidió, así como salió David a pelear contra Goliat, a salir al frente, a pelear contra ese grande enemigo. Aquí salió el verdadero David, aún sabiendo que sus propios hermanos no sentían ese amor perfecto como David, que sus hermanos lo hablaban mal de él y lo menospreciaron. Aquí está Cristo saliendo adelante para enfrentar al pecado, la muerte y Satanás. Qué grande es nuestro Dios. Dice el texto: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús predijo y lo predijo de esta manera: ustedes actuarán como ovejas. Ustedes actuarán como ovejas temerosas cuando el pastor sea herido. El temor y la cobardía, hermanos, son parte de la naturaleza caída. El temor, el ser cobarde, es parte de esa naturaleza caída, de las consecuencias que trajo el pecado. La falta de confianza, la falta de fe, el temor a la muerte, vino a causa de la caída, del pecado, como consecuencias. Estas cosas son características de aquellos que no han sido perfeccionados aún en el amor de Dios. Y Jesús lo sabía, que sus discípulos eran débiles y que iban a fracasar. Ahora, esto, hermanos, intensifica la gloria de Dios. El que la Escritura nos muestre a sus más cercanos como personas tan débiles y tan frágiles, porque escuche, hermanos, ha habido guerreros en la historia. Ha habido grandes líderes que han tenido alrededor en sus ejércitos a sus más cercanos. Hermanos, y esos grandes líderes tenían a hombres valientes a su lado y hombres que morían por ellos. Ahora vemos a Jesús como el gran líder, pero a su lado no hay hombres valientes. No hay hombres valientes, sino hay hombres cobardes, hay hombres sin confianza, temerosos. ¿Y esto mengua la gloria de Cristo o la intensifica? Esto intensifica la gloria de Cristo. Él está rodeado de hombres débiles, pecadores, que van a fracasar, pero eso hace ver más hermoso, más glorioso, más fuerte a nuestro Señor y Salvador. El pastor y las ovejas. Esto aquí vemos un gran contraste. Hay un gran contraste, hay mucha diferencia entre un pastor y una oveja. Él es tan grande y nosotros somos tan pequeños. Él es tan sabio y nosotros somos tan torpes. Su amor es tan perfecto y el de los discípulos tan imperfecto. Su valentía es tan firme, tan fuerte, y la de sus discípulos tan frágil, tan débil. Hermanos, contempla cómo es Jesús. Él siempre es y siempre será superlativamente más grande que ningún otro. Él es el pastor y nosotros ovejas. Ahora, hermanos, quiero que pensemos, ¿cómo actúas cuando la realidad que enfrentas en la vida se vuelve abrumadora? ¿Estás a la altura de Jesús? Porque la realidad a veces es abrumadora.
La realidad no es a veces lo que nos gustaría que fuera o no es aquello que nos conviene que sea. La realidad simplemente es lo que es. ¿Cómo actúas, cómo respondes a la realidad abrumadora? ¿Actúas como Jesús o actúas como los discípulos? Si actúas como los discípulos, te hago otra pregunta. ¿Te gustaría actuar como Jesús? Jesús tiene enfrente la cruz. Jesús tiene enfrente los padecimientos que ningún otro hombre ha experimentado hasta el día de hoy. ¿Te gustaría enfrentar lo adverso como lo enfrentó Jesús? A mí sí. Él se mantuvo erguido, siempre estuvo erguido a pesar de los golpes de la vida. Él se mantuvo sereno aun cuando sabía que delante de él solamente había quebranto y tortura para él. Jesús fue realista, escuche, Jesús fue realista. Jesús no fue un optimista iluso. Él dijo, porque escrito está. Herirán al pastor y esto va a pasar con las ovejas. Jesús fue realista. Él dijo, esto va a pasar. Lo que viene, eso es la voluntad de Dios. Él no cerró los ojos esa noche y confesó y declarando, diciendo, cuando abra los ojos todo va a estar bien ya. No. Jesús fue realista. Él dijo, escrito está, esta es la voluntad de Dios. Esto que está por delante, la cruz, los tormentos más grandes que están preparados para mí, esto es la verdad, esto es la realidad. Y los enfrentó de esa manera, serenidad, con firmeza. Él conocía lo que era inevitable que le sucediera y aún así seguía adelante. Ahora, hermanos, tampoco Jesús era pesimista. Jesús estaba consciente de esas dos cosas, tanto de el sacrificio que estaba delante de él, preparado para él, como de la gloria que estaba después de la cruz. Y es lo que dice después en el verso 32. Él primero les dice, el pastor va a ser herido y las ovejas van a salir corriendo. Pero les dice luego, verso 32, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿De dónde venía la valentía de Jesús? De su confianza. De su confianza, de la certeza que él tenía. Jesús enfrentó a la muerte con valor porque sabía que tenía poder sobre la muerte. Sabía que resucitaría. Él sabía que sería levantado entre los muertos por el poder de su Padre. Él sabía, él confiaba en eso. Cristo es el verdadero Abraham. Abraham, cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, marchó con fe, fue hacia adelante, se llevó a su hijo, llevaba preparado todo para sacrificar a su propio hijo. Pero ¿por qué iba tan determinado? Sino porque Abraham creía que Dios era tan poderoso para levantar a su hijo aún entre los muertos, pues Cristo es el verdadero Abraham. Él tenía la determinación y tenía toda la confianza que después de morir por los pecados de su pueblo, su Padre lo levantaría de entre los muertos al tercer día. Confianza. La valentía viene de la confianza. De la confianza. Resucitaré, les dijo Jesús. Ahora, hermanos, pero los discípulos no escucharon eso. Este versículo que acabamos de leer, el verso 32, los discípulos se lo brincaron.
Escucharon el anterior y después respondieron, pero estas palabras no las escucharon. Así es como nos pasa a veces a los pastores. Estamos predicando y cada quien escucha lo que quiere. Y no escuchan lo que deben. Jesús les dijo, era algo difícil, ¿no? Ustedes se van a escandalizar, me van a traicionar, van a fracasar. Porque ya está escrito, esa es la voluntad de Dios, que yo sea herido y que ustedes salgan huyendo. Y ellos se quedaron, ¿qué? Y les dijo, pero tranquilos, voy a resucitar y voy a estar con ustedes en Galilea. Eso no lo escucharon. Ellos se quedaron con lo anterior, no lo escucharon, solo escucharon que ellos fracasarían como amigos y no lo aceptaron. Solo escucharon que ellos no soportarían la prueba y que iban a salir huyendo, pero no escucharon, no vieron la simpatía de Jesús, no vieron el afecto con que Jesús les dio las siguientes palabras. Iré delante de vosotros a Galilea porque voy a resucitar. Ustedes van a fallar, ustedes van a fracasar, pero yo voy a triunfar. Los volveré a ver. Resucitaré y no voy a venir a reprocharles su fracaso. Iré a Galilea a reunirme con ustedes como aconteció. Resucitaré y los esperaré en Galilea. Cuando resucite no voy a resucitar para decirles, inútiles, cobardes que fueron ustedes. No vieron la simpatía con que Jesús les dijo, no, cuando resucite yo voy a tener anhelo de estar con ustedes. Con ustedes que huyeron y que fracasaron. Resucitaré para estar de nuevo con ustedes. Una vez que ustedes me muestren su peor faceta, ustedes que cometan aquellos actos que crean que nunca serían capaces de hacer, cuando hagan eso que ustedes creen que nunca harían, una vez que ustedes se muestren como lo peor, aún así yo los seguiré amando y vendré a ustedes de nuevo. Y eso que es tan tierno, no lo escucharon. ¿Por qué? Hermanos, a veces predicamos. Y predicamos la ley y predicamos la gracia. Y salimos y dice, pastor, usted qué duro tiró, qué pedradas, y que usted habló de esto y lo dijo por mí, eso que por mí. Y yo digo, ¿y por qué no escuchaste cuando hablé de que hay gracia para ti? ¿Y por qué no escuchaste cuando te anuncié el evangelio y dije que por todos esos pecados Cristo murió en la cruz y que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él te recibirá? ¿Por qué no escuchaste eso? ¿Por qué solamente pusiste atención y te resentiste cuando te sentiste aludido por la palabra y el Señor te mostró tu fracaso a través de su palabra? ¿Por qué no viste la simpatía de Dios? El amor de Dios, y solamente escuchaste lo que quisiste escuchar. Yo veo aquí a Jesús mostrando simpatía, mostrando amor a aquellos que Él sabe que van a fracasar. Como si Él les estuviera diciendo a ellos, lo que ustedes hagan no va a poder cambiar mi amor en resentimiento. Lo que ustedes van a hacer esta noche no va a poder cambiar mi fidelidad en desprecio por ustedes. Porque estoy determinado en amarlos, en servirles, en serles fiel. Y eso que es tan glorioso, que es tan sanador, que es tan confortante, no lo escucharon. No lo escucharon. No escucharon nada de esto, solo se ofendieron. Se ofendieron por lo que les dijo Jesús.
Ve al versículo siguiente, el versículo 33. ¿En dónde pone énfasis Pedro? ¿En qué parte de lo que acaba de predecir Jesús se enfocó Pedro? Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y todos dijeron lo mismo, dice después. Ay, ay, ay. ¿Por qué somos así como seres humanos, verdad? Todos somos como Pedro, como estos discípulos. El problema de la autoconfianza. ¿Quién no batalla con eso? Cuidado con el exceso de confianza en uno mismo. Ahora, estos hombres con los que se quedó Jesús, porque Judas ya se había retirado, todos los que estaban allí amaban genuinamente al Señor. De eso no hay duda. El problema era que ellos sobreestimaron la fuerza de su amor y de su lealtad. Cuidado con eso. Ellos creían que podían resistir cualquier situación. Yo nunca, dijo Pedro, y los demás también dijeron nosotros, yo tampoco. Eso que dijiste, Jesús, no va a pasar, yo nunca te voy a dejar. Pedro y los demás sobreestimaron, calcularon mal sus fuerzas. Jesús hizo una estimación de su amor y la lealtad de ellos, de la lealtad y del amor de ellos. Jesús, conociéndolos bien y sabiendo lo que iba a pasar, hizo esa estimación. Ustedes van a fracasar esta misma noche. No van a pasar de esta noche. Esta noche van a fracasar. Después de 3 años de andar con Jesús, de haber escuchado sus enseñanzas y todo lo que usted quiera, de lo que ellos vieron, los milagros y todo, a pesar de todo eso, Jesús dijo, todo eso no les va a alcanzar para serme fieles más allá de esta noche. Todo lo que escucharon, todo lo que vieron, no les va a alcanzar. Van a fracasar esta noche. Hasta aquí. Ese fue el cálculo que hizo Jesús. No podrán serme leales más allá de esta noche. Y ellos dijeron, te equivocas, sí podemos. ¿Se da cuenta que ellos se creían más fuertes de lo que ellos eran en ese momento? Ahora, pregunto, ¿qué es mejor? Ante una realidad abrumadora, ¿qué es mejor? ¿Qué actitud es mejor? ¿La confianza que presume o la humildad que reconoce su debilidad? ¿Alardear de confianza o depender de la ayuda de Cristo? Hermanos, Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová. Hermanos, porque es un grave peligro el exceso de confianza, la autoconfianza. La Biblia enseña, hermanos, que los tontos se creen inteligentes. Esa es una enseñanza que está alrededor de la Escritura. Los tontos, los necios se creen inteligentes. El necio se estima sabio en su propia opinión, dice Proverbios. En 1995, quiero contarles algo que pasó. En 1995, en Estados Unidos, un hombre llamado MacArthur Wheeler se le ocurrió entrar a asaltar un banco. Y entró a asaltar un banco sin cubrirse el rostro, sin pasamontañas, sin nada. Entró, asaltó el banco y mientras asaltaba el banco, volteaba hacia las cámaras de seguridad con el rostro descubierto y se reía enfrente de las cámaras de seguridad y salió del banco con el botín. Después de eso, saliendo de ahí, se metió a otro banco. Esto fue real.
se metió a otro banco a asaltar el segundo banco y hizo lo mismo. Tomó el botín y pasaba por las cámaras de seguridad y se reía enfrente de las cámaras de seguridad. Bueno, el hombre salió del banco, se llevó el botín y pues pronto lo atraparon. La policía miró las cámaras de seguridad, vieron quién era el tipo, lo localizaron en su domicilio, fueron, lo arrestaron, se lo llevaron a la cárcel y el hombre no podía creer por qué lo habían arrestado. Les dice, ¿cómo hicieron para dar conmigo? Y la policía le dijo, pues es que no usaste pasamontañas, estaba lleno de cámaras de seguridad, fue muy fácil. No, no puede ser, decía él. Porque según él se había echado limón en la cara, se había tallado un limón en el rostro y eso lo hacía invisible. Tenía una capa invisible. Y él estaba tan convencido de eso que les decía, no, ustedes truquearon las cámaras. La seguridad de ese hombre, hermanos, llegó a impactar tanto a los policías y a las personas que estaban en el caso, que despertó el interés de los estudiosos. Bueno, dos hombres estudiosos, Dunning y Kruger, realizaron un estudio con un gran número de jóvenes estudiantes para entender cómo es que alguien puede ser tan tonto. Cómo alguien puede tener una seguridad tan grande, porque nunca se le pudo hacer cambiar de idea de que el limón no te hace invisible. Y él lo decía con tanta seguridad. Y bueno, estudiaron a esta persona y después hicieron un estudio con un grupo de jóvenes estudiantes y les realizaron exámenes a un gran número, a muchos estudiantes, les pusieron exámenes de gramática, de razonamiento lógico y de humor. Bueno, cuando terminaron las pruebas, se les preguntaba a estos estudiantes cómo creían ellos que serían los resultados. Los estudiantes con peores resultados respondían así. Ellos decían, cuando se les preguntaba, ¿cómo crees que saliste en los exámenes? Ellos respondían, y respondían muy seguros y estaban muy seguros de que les había ido muy bien. Los que tuvieron peores calificaciones, ellos habían respondido que ellos estaban seguros que iban a sacar 10. Los que recibieron peores resultados eran los que creían que les iría mejor que a los demás. Es decir, este grupo no tenía idea de lo mediocre que eran. Por otra parte, los estudiantes que tuvieron los mejores resultados en los exámenes, ellos, cuando se les preguntaba, ¿cómo crees que saliste? Ellos decían, la verdad, yo creo que saqué, por ejemplo, ellos pensaban que los resultados eran más bajos de lo que realmente pasaron. Ellos pensaban, voy a sacar un 7, un 8 y sacaban 9. Tenían calificaciones más altas de lo que ellos pensaban. Ellos creían que sus capacidades no eran tan grandes, sin embargo tuvieron mejores resultados. Y este estudio se repitió muchas veces. Entonces se llegó a la conclusión de aquello que Dios ya había dicho. En 1995 se llegó a la conclusión de aquello que Dios ya había enseñado en su palabra miles de años antes. Los incompetentes no tienen la capacidad de reconocer su incompetencia. Los incompetentes se creen mejores de lo que realmente son. Las personas sin conocimiento suelen tener una enorme confianza en sí mismas, aunque siguen siendo ignorantes. Hermanos, veamos cómo nos afectó la caída, el pecado. ¿Qué tan malos somos para autocalificarnos? Los seres humanos somos pésimos autoevaluándonos. Pésimos. Los que no son nada se creen ser algo y los que tienen más capacidad creen que no la tienen. Hermano, la verdad es que la mayoría
de todos nosotros nos creemos mejores de lo que somos. Está en nuestra naturaleza caída. Nos ofende cuando se nos presenta, cuando la realidad nos golpea. Porque es parte de esa naturaleza caída, hermano. La ignorancia, dijo alguien, genera más confianza que el propio conocimiento. La ignorancia genera más confianza que el propio conocimiento. Entre menos sepa alguien, más confiado es. Más confiado se cree. Eso es lo que pasó con los discípulos. Estaban bien confiados y sabían tan poco. Creían que tenían mucho cuando lo que tenían aún era muy poco. Creían que sabían mucho cuando lo que habrían de aprender aún estaba por delante. ¿Cómo? 3 años andando con el Señor Jesús. ¿Cómo cree, Señor Jesús, Señor, que yo lo voy a dejar? ¿Cómo cree? 3 años, Señor, y aquí he estado fiel con usted. Yo nunca lo dejaré. Yo daría mi vida por usted. 3 años, aquí pegadito, fiel en todo. No te va a alcanzar. Eres débil, aún eres temeroso. No te va a alcanzar. ¿Cómo no? ¿Se fija? Que la ignorancia creaba en ellos una confianza desmedida. Sin embargo, aquellos que conocen más se dan cuenta del tamaño de lo que ignoran. El que realmente sabe algo, el que realmente está creciendo en un conocimiento, se está dando cuenta de todo lo demás que ignora. Alguien dijo, lo que yo conozco solamente es como un granito. Lo que yo conozco de Dios es solamente como un granito. Todo lo demás es como el océano. Todo lo que desconozco es como el océano. Ay, hermanos. Ahora, todo discípulo de Cristo en algún punto de su vida va a aprender esta lección. Dios nos va a llevar en su providencia a tener una conciencia sincera de nuestra debilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Realidad abrumadora. ¿Cómo Dios nos enseña estas cosas? A través de su palabra. Y cuando su palabra se combina con la providencia de Dios, con las circunstancias duras, difíciles de la vida, entonces ahí aprendemos mejor. Pero todos vamos a ser enseñados por el Señor. Dios nos va a dotar de esto porque nos es necesario. Necesitamos crecer en el verdadero conocimiento. Necesitamos algo que se llama pobreza de espíritu. Sin la cual nadie va a poder llegar a Cristo. Sin pobreza de espíritu no se puede estar en el reino de Dios. Necesitas ser pobre de espíritu para estar en el reino de Dios. No se puede ser creyente siquiera sin pobreza de espíritu. Nadie puede ser usado con eficacia por el Señor si no es pobre en espíritu. Es decir, que depende de Dios y no de sus fuerzas. El primer paso hacia la fortaleza espiritual, hermanos, es este: la humildad. La humildad. Nuestra propia debilidad espiritual. Ese es el primer paso para estar verdaderamente cada vez más fuertes. No la arrogancia, no el creer que lo sabes o que eres más de lo que en verdad eres. ¿Nos falta aprender esto? ¿Nos faltará aprender esto?
yo quiero aprender esto. Ahora, esto no se aprende de la noche a la mañana. Usted dice, 3 años es mucho. 3 años no fueron nada para los que caminaron al lado de Jesús. ¿Cuánto te ha requerido a ti? ¿Cuánto me va a llevar a mí a aprender esta lección? Necesito ser pobre de espíritu, necesito ser humilde, necesito ser dependiente de Dios. Necesito reconocer cuántos años me va a llevar a mí. Si los que caminaron con Jesús fracasaron. Segunda de Corintios 12:9 dice la Escritura, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y este hombre estaba batallando y estaba aprendiendo aún, y Dios le tuvo que decir al apóstol Pablo, Pablo, bástate de mi gracia, estás confiando en tus fuerzas, te estás sobreestimando. Bástate en mi gracia. No está mal que seas débil, no está mal que fracases, no está mal, porque allí, en tu debilidad, es donde mi poder se perfecciona. Pablo. Por tanto, dice entonces él, el Señor me enseñó esto, dice él, y dice, entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. No, ya he aprendido, necesito enfocarme en esto. Y si me voy a gloriar, no va a ser para alardear mi fuerza. Yo puedo vencer esta prueba, voy a salir adelante, no voy a fallar, no voy a caer. Alardeando y gloriándote en lo que tú puedes hacer. No, mejor me voy a gloriar en mis debilidades. El Señor tenga misericordia de mí y me ayude en este momento de prueba. Padre, líbrame de la tentación, aleja al maligno de mí, Señor. Cuando yo me pongo y me glorío en mis debilidades, estoy haciendo que el poder de Cristo repose en mí. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo. Me gozo. ¿Dónde viene la alegría, el contentamiento del cristiano, hermanos? Esta es una forma en traer el gozo del Señor, en gloriarte en tus debilidades, no en alardear en tus fortalezas. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque es cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, Señor, eso no va a pasar, no voy a fallar. Por cuanto eres débil, entonces vas a caer. Perdón, cuanto te crees muy fuerte, entonces vas a caer y te vas a mostrar como lo que verdaderamente eres, un débil. Pero si nos mostráramos, hermanos, débiles delante del Señor, el Señor nos exaltará. Esto se debe aprender y volver a aprender y volver a aprender. Nadie aquí ha crecido tanto que no necesite esto, hermano. Ninguno de nosotros. Ahora, creernos fuertes en tiempos de paz, pues es algo fácil. Calcular nuestra fortaleza espiritual cuando estamos en la iglesia es algo fácil, ¿verdad? Permanecer firmes en tiempos de salud y de prosperidad es fácil. Pero ¿qué si la enfermedad aguda llega al cristiano? ¿Qué si la pobreza y la ruina llega a tu casa? ¿Qué pasaría si te sientes amenazado por el mundo?
Hermanos, sin la ayuda de Dios es imposible permanecer fiel. Como decíamos en la mañana, no llegamos ni a la esquina. Sin la ayuda de Dios no llegamos ni a la esquina. Fracasamos. Ningún creyente está preparado ni tiene el poder en sí mismo para enfrentar una guerra espiritual con la carne, ni contra el mundo, ni contra Satanás. Ningún creyente puede enfrentar la guerra espiritual en sus propias fuerzas. Va a fracasar. Hermanos, si eres discípulo de Cristo, tenemos que tener la certeza, la seguridad, hermanos, de que Él se va a encargar de que crezca tu fe. Y te va a traer su palabra y te va a proveer de momentos donde tú aprendes y selles bien esa lección. Pero yo no quiero dejarnos aquí. Decíamos que estos hombres habían estado 3 años como recibiendo el discipulado de Jesús. Y solamente habían llegado a ser párvulos, principiantes. 3 años con el Señor Jesús y no mostraban una madurez más allá del kindergarten, del kinder. Ahora, la buena noticia es que este no fue el final de ellos. Los evangelios solamente nos muestran los 3 años que estuvieron a un lado de Jesús. Y cómo fracasaban, y cómo eran tardos para entender, y cómo la regaban, cómo se equivocaban, cómo eran tan necios como lo que decían. Todos decían, no te voy a negar, Señor. Cómo estaban tan inmaduros. Eso lo vemos en los evangelios, pero eso no fue el final de ellos. Solamente fueron sus primeros 3 años. Ellos aprendieron y siguieron aprendiendo. Dios tenía preparados fracasos para ellos y esa fue parte de su escuela para que su fe creciera. Ellos aprendieron y si ellos aprendieron, nosotros también vamos a aprender. Si ellos fueron pasados por el fuego, nosotros también seremos pasados por el fuego. Pero si Dios los preservó a ellos, también nos va a preservar a nosotros. Si Dios los cambió a ellos de temerosos, de cobardes, a hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida, y no solamente dispuestos, sino que sufrieron el martirio, la tortura, y finalmente sí dieron su vida por Cristo. Si Dios los cambió a ellos, también nos cambiará a nosotros. Pero no es de la noche a la mañana. No es en un mes, no es en un año, no es así. Hermanos, Dios nos va a llevar a confiar más y más, a depender del Señor. Y nuestros fracasos como cristianos, como padres, como hijos, como hermanos, todos los fracasos de nuestra vida que Dios permite que caigamos, hermanos, se espera de ellos que estas cosas nos acerquen más a la gracia de Cristo para aprender más y más. Y ojalá y que podamos ver la simpatía de Jesús también nosotros. Que esa fidelidad que Él les dijo a sus discípulos, yo volveré con ustedes, aquí van a fracasar cuando seamos separados. Cuando ustedes y yo seamos separados, ustedes van a fracasar allá en lo oculto. Pedro, cuando estés allá me vas a negar 3 veces, me vas a negar. Cuando no esté enfrente de ti, me vas a negar 3 veces. Hermanos, nosotros por ahora, por un tiempo, estamos separados de Cristo porque Él está allá, pero no estamos solos, Él nos ha dado de su Espíritu. Pero esa separación donde no lo vemos físicamente a Él, hermanos, nos va a llevar a muchos momentos donde seremos tentados y donde vamos a fracasar.
donde vamos a fallar. Pero nosotros también podemos tener la confianza de que Cristo ya lo sabía. Y que aún así Él me ha dado la promesa de que regresará por mí. De que me va a encontrar, no en Galilea, yo le veré venir de entre las nubes. Y no me va a dar la espalda, me va a llamar y me va a traer a Él con misericordia, con amor. Porque Él se determinó salvarme y mis fracasos no pudieron cambiar su fidelidad y su amor. Todos mis fracasos no pudieron cambiar la gracia y el amor que Él tuvo por mí. Esa es la bendita esperanza que tenemos, hermanos. Y que esperamos que podamos afirmar, como Pablo lo pudo afirmar a Timoteo. Por lo cual le dijo a Timoteo, asimismo padezco. ¿Sabes qué? Le dice Timoteo, no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Porque yo sé en quién he creído, le dijo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. No me avergüenzo. Porque tenemos una gloriosa esperanza. Y a veces hay que poner atención en esto. No solamente en ver nuestro fracaso ni nuestra debilidad, hay que recordar que Dios nos prometió que Él regresaría y no va a regresar a reprocharnos nuestros fracasos, cuántas veces caímos. No va a regresar a eso, va a regresar finalmente a erradicar toda la maldad, a separarnos de este mundo que nos tentó y puso tropiezos en nosotros y establecerá su reino perfecto finalmente. Que no vendrá a reprocharnos, no vendrá a condenarnos. Qué bonita confianza, ¿no? Qué bonita confianza. Espero que la podamos recordar. Yo le ruego a Dios que me la recuerde, que nos recuerde eso una y otra vez. Que Dios sepa mis debilidades y aún así me haya dado la promesa de que regresará y que me aguarda para mí la vida eterna, hermanos. Yo quisiera decirles a todos lo mismo, en esto piensen, en esto piensen. Debemos de mantenernos pensando en esto para que nuestra confianza sea cada vez más fuerte y perseverar. El Señor, hermanos, bendiga nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar.